Buenos días, hermanos. En esta ocasión me toca a mí dar la escuela dominical. Para los que no me conocen, soy Elmira Cadena y la lección que nos toca ver en esta ocasión se llama Jesús es el Señor del sábado. La lección que vamos a ver está basada en un pasaje de Marcos que está en el capítulo 2 y en el capítulo 3, para que lo tengan a la mano. La verdad central que vamos a ver en esta ocasión es que Jesús demostró su autoridad al anunciar a los discípulos, al asociarse con los discípulos y al denunciar las estructuras de opresión religiosa que existían en aquel entonces. También vamos a ver en esta ocasión, basado en el libro de Oseas, lo que dice Jesucristo, lo que dice Dios en su palabra, en Oseas 6:6, porque misericordia quiero yo y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. También nos vamos a referir a que Cristo es el Señor de la creación, de la historia, de la humanidad y del tiempo. También vamos a ver algo sobre la interpretación de la ley escrita en el Antiguo Testamento. Esta ley del Antiguo Testamento sería reinterpretada por Jesús de manera correcta y amorosa. Esto contra la interpretación humana que daban los fariseos, o a veces hasta inhumana, y que la convirtieron en tradición, opresión religiosa y oprobio. La vida del pueblo de Dios, en vez de ser algo dinámico, algo abundante, algo hermoso para su tiempo, resultó ser una vida de opresión religiosa por causa de los fariseos. Vamos a ver, nuestra lección va a estar dividida en tres partes. La primera parte es Mateo, cuando Mateo ofrece una fiesta a Jesús y se llama Mateo la dádiva de Dios. La segunda parte, Jesús responde cuando sus discípulos recogen espigas en sábado. Y la tercera parte, vamos a ver cómo Jesús sana a un hombre que tenía la mano paralizada o la mano seca. Gracias, hermano. Bien, vamos a continuar con la parte 1 de este estudio. Vamos a ver aquí en Marcos capítulo 2, el capítulo donde Mateo hace una fiesta en su casa. Dice que aconteció que estando Jesús a la mesa, en la casa de Mateo, obviamente, había muchos publicanos y pecadores, y estaban también a la mesa juntamente con Jesús sus discípulos, porque muchos le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Este pasaje es muy conocido para muchos de nosotros y se han hecho muchas predicaciones sobre este pasaje. Vamos a ver que Dios tiene contados todos los cabellos de nuestra cabeza, como dice la Biblia. Y Dios quiere hablar directamente. Eso significa que Dios quiere hablar directamente con cada ser humano. No solo le importa todas las personas, sino la condición en que se encuentra cualquier ser humano. Así que Mateo así lo entendió, y por eso lo experimentó en carne propia, porque él fue llamado como publicano para ser discípulo de Jesús, y Jesús lo aceptó tal y como era. Jesús reflejó el amor de Dios en el seno de aquella casa, y no aceptó la invitación no solo por llevar a sus discípulos, sino porque había más gente allí necesitada. Pero en aquellos invitados estaban también unos fariseos. Y los fariseos resintieron aquel encuentro pues familiar, pero empezaron a censurarlo y trataron de desestabilizar esa reunión, y más a los seguidores, a los discípulos. Casi lo convierten en chisme. Pero esa conversación no pasa desapercibida para Jesús, el maestro. Su oído estaba bien atento y empieza a dar la palabra oportuna y respuesta a lo que los fariseos estaban diciendo y pensando. Jesús se enfocó en la necesidad que estaba atendiendo en aquel momento, aunque
Era una fiesta, se dio cuenta que había también hay muchas personas que estaban necesitadas de atención personal. La intención del ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue revelada sin miramientos en ese lugar. Había venido a llamar a pecadores al arrepentimiento y lo enfatiza, y eso los fariseos lo van a resentir, porque ellos tenían amargura en su corazón, eh, pero ahí había muchas personas que necesitaban perdón de Dios por sus muchos pecados y ellos sí habían entendido la intención de su compañero Mateo al invitarlos a esa fiesta. Bien, hermanos, vamos a continuar con la parte 2 de esta lección. Vamos a leer ahí en el capítulo 2 de Marcos, del 23 al 27. Dice la palabra de Dios: aconteció que al pasar él por los sembradíos un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos dijeron: mira, ¿por qué hacen esto en día de reposo? Hacen lo que no es lícito. Pero les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo. Bien, vamos a ver cómo aquí Jesús es criticado nuevamente por los fariseos, que conocían la ley perfectamente, pero habían hecho una mala interpretación de la ley. Al ver estos fariseos que Jesús y sus discípulos pasan por un campo de trigo, los discípulos toman espigas y la restriegan, dice, con sus manos para sacar el granito y comérselo. Los discípulos dicen que tenían hambre. Entonces, para los fariseos, el hecho de restregar, de hacer esto así con la mano, era un trabajo que no debían de hacer el sábado. Entonces, van a confrontar a Jesús por eso y le dicen que por qué hacen eso los discípulos en el día de reposo, recordando la ley de Moisés, ¿verdad? Que decía que el día de reposo no debía de hacerse nada. Pero recordemos, el día de reposo es día para descansar de todo lo que habías hecho entre semana, no para no hacer nada. Y menos aún en este caso, que están satisfaciendo una necesidad primaria, que es el hambre. Los discípulos tenían hambre, hicieron eso. Entonces, aquí vemos cómo Jesús va a defender a sus discípulos y les va a explicar bien a los fariseos en qué consiste el día de reposo. Para el Señor les pone como ejemplo el caso de David cuando entra a tomar los panes de la proposición, porque también tuvo hambre y se comió los panes de la proposición, que no era lícito tomarlos, pero como tenía hambre, pues él tenía que satisfacer esa necesidad. Y eso es lo que Dios ve, hermanos. El hambre, no que era un día de reposo, sino ve que esas personas tienen hambre. Así que la respuesta de Jesús fue remitirles a esa historia de David y decirles, ¿verdad?, que el valor de la vida humana es sobre cualquier interpretación que ellos hicieran de la ley. Era un principio de orden. Y es cuando le dice, y entiendan cuál es el orden de ese principio. El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. O sea, ¿quién fue hecho primero? Fue hecho primero el hombre. Para que pudiera descansar en esos días de su trabajo. El hombre es más importante que el sábado para Dios. Y el hambre, por supuesto que todavía más. Y también les hace un señalamiento radical, bien fuerte. El Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, es Señor aún en el sábado. Su señorío es incuestionable por encima de todos los argumentos históricos, legales o proféticos.
Así revela que la voluntad de Dios es primeramente que cualquier ley o interpretación humana. Vamos a terminar en esta hora con la parte 3 y vamos a leer en capítulo 3 de Marcos del 1 al 5, cuando un hombre que tiene su mano seca o paralizada es sanado por Jesús. Dice la palabra de Dios: otra vez entró Jesús en la sinagoga y halló allí a un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirando alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano fue restaurada y fue sana. Vamos a ver una vez más, hermanos, que los fariseos y los que estaban, sus críticos, estaban al pendiente. Ahora sí dice que lo buscaban para acecharlo. Fueron a ver si iba a hacer el milagro o si iba a sanar la mano seca. Ahora sí, con toda premeditación, fueron a buscar a ver qué hacía en sábado. Pero Jesús los va a retar. Les va a decir: aquí está un hombre, ¿ustedes qué piensan? Este hombre tiene una necesidad. ¿Es bien? ¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Es lícito hacer bien o hacer mal en día de reposo? ¿Ocuparse de la vida o quitarla? Y dice que todos callaron. Pero Jesús se entristeció por la dureza de sus corazones. En aquella hora, la misericordia de Dios se manifestó una vez más en favor de los seres humanos, enseñando el gran amor que por todos tiene el dador de la vida. Aquí vamos a ver una vez más que el amor de Dios está por sobre cualquier interpretación humana de una ley. Entonces, vamos a ver que Jesús, recordando lo que dijimos al principio, es el Señor de la historia, es el Señor del tiempo, es el Señor de la humanidad, es el Señor de la creación, y que la interpretación de las leyes escritas sería reinterpretada por Jesús de manera correcta y amorosa contra aquella falsa interpretación o interpretación humana que habían hecho los fariseos. Hermanos, en esta ocasión Dios nos invita a actuar más de corazón, más con misericordia y sobre todo en estos tiempos. Dios les bendiga, hermanos.